Unimos por la fe, por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Palabra es fuente de agua viva, y luz para el que busca la verdad. Y tu cuerpo entregado por nosotros sirve de alimento en nuestro caminar. Unidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Celebrando el misterio de su muerte y la gloria de su resurrección, anunciamos al mundo su venida y alegres esperamos la vuelta del Señor. Unidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con ustedes. Con nuestra celebración eucarística, le agradecemos al Señor los trabajos de esta jornada, de este coloquio que hemos tenido. El Señor sabe nuestra historia, el Señor conoce nuestros corazones, y hoy ponemos en el altar los trabajos que hemos realizado en este día. Preparémonos pues a celebrar nuestra Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compadeciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se levantarán las sombras para darte gracias. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Se anuncia en el sepulcro tu lealtad, oh tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, oh tu justicia en el país del olvido. Señor, que llegue hasta ti.
pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica, porque, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Excelentísimo y reverendísimo señor don Víctor Sánchez Espinosa, dignísimo arzobispo angelopolitano, muy querido padre rector y formadores del seminario, sacerdotes invitados a este coloquio, muy queridos hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal. Estamos celebrando nuestra fe siempre en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque siempre que participamos de la Eucaristía, le agradecemos a Dios Padre, Creador, que nos permita la vida, la familia, el trabajo, la salud y la enfermedad. Le agradecemos a Jesucristo,
que haya sido instrumento propicio de salvación para nuestra existencia, pero en especial para nuestra salvación. Y le agradecemos al Espíritu Santo el don tan inapreciable de la fe. ¿Qué seríamos sin creer en Dios? El Evangelio que hemos escuchado nos habla de una preocupación temporal, ínfima, de vanidad del ser humano. ¿Quién es el más importante? Y aun cuando Jesús bajaba del monte Tabor, donde les hablaba de que el Hijo del Hombre iba a morir, poco le importaba a los apóstoles la muerte del Señor, porque ellos consideraban y se preguntaban, ¿quién va a ser secretario de Hacienda? ¿Quién va a ser secretario de Gobernación en el reino de Cristo? ¿Quién es el más importante? Y claro, si esto pasaba en el colegio apostólico, donde hay seres humanos, suele pasar en la familia, donde los hermanos se pelean por las herencias, en las oficinas administrativas, en las universidades, en los seminarios. Puede pasar con un director de empresa, como puede pasar con un rector, como puede pasar con un gobernador o con presidentes. ¿Quién es el más importante? Y Jesús, inauditamente, porque sabemos que los niños no tenían derecho a nada, como lo podemos leer en el libro de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, o Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Bow. Jesús toma a un niño y afirma que el que quiere ser el más importante tiene que ser como un niño. Qué difícil, queridos hermanos, es asumir ese papel en medio del imperio, como decía el Papa Benedicto XVI, en medio del imperio del relativismo, donde todos queremos ocupar un puesto, donde todos queremos aparecer en la foto, donde todos queremos recibir el aplauso o el premio, aunque nuestra vida no sea la mejor. Creo que el ejemplo lo encontramos en Job. Job representa el sentimiento, la reflexión teológica de por qué el hombre justo sufre. Y sus tres amigos representan lo que en el Antiguo Testamento, que todavía impera en el pueblo judío, es la teología de la retribución. Ante la justicia, la sensatez de cumplir el Antiguo Testamento, la Torá, Dios tiene que retribuir al hombre en vida, muchos hijos, larga vida, mucho dinero y nunca enfermarse. Job representa aquel hombre que no entiende el porqué de la providencia hacia él. Y al final, como lo podemos leer en el capítulo 40, Job dice, Señor, yo te conocí a medias, voy a taparme la boca y voy a quedarme callado ante tus designios. Pero también, y creo que es el fundamento del coloquio de hoy, la figura de un hombre que el día de mañana cumplirá 798 años de que fue a la casa del Padre. Y me refiero a Francisco de Asís, un hombre que es respetado no solo por católicos, sino por agnósticos, ateos, porque fue de aquellos hombres que no se dan en maceta, de aquellos hombres que consideran que el sentido de la presentación no tiene que ser la ostentación, el lujo, sino tiene que ser lo contrario, la humildad,
la sencillez. Y este hombre, Francisco de Asís, pudo cambiar el semblante de muchos jóvenes de su tiempo que se adhirieron a este plan en medio de una iglesia que en algunos de sus miembros se habían instalado no para servir, sino para servirse de la misma iglesia. Francisco murió, pero dejó un legado importante a la humanidad, la Orden de Frailes Menores. Y dentro de esta historia, y aquí recurro a la tesis de Su Santidad Juan Pablo II, en sus capítulos 11 y 12 de su libro Memoria e Identidad, donde une tres conceptos: memoria histórica, identidad y patria. Y Su Santidad afirma que la memoria histórica no la debemos de perder, que la memoria histórica no la debemos manipular ni fragmentar, porque cuando pasa esto, no hay identidad nacional, y cuando no hay identidad nacional, no se puede amar a la patria. Cuando fue el descubrimiento de América y ante los problemas con los Braganza, el Papa Alejandro VI firmó la bula Intercetera en 1493, porque todo el Papa a fines del siglo XV era mejor que la ONU, representaba la autoridad máxima en aquel tiempo. Y para que no hubiera un problema bélico entre Portugal y España, o más bien los reinos de Castilla y Aragón, él permite la donación de los recientes descubiertos continente, pero con una condición: que este pueblo sea evangelizado, que se siembre la palabra de Dios. Año 1493. Años después, cuando muere la reina Isabel, una gran mujer a quien tendría que decirse, tendría que ser el ícono libertario del continente americano, ella en su testamento se acuerda de estas tierras recién descubiertas y pide dos cosas. La primera, que no sean tratados como esclavos, sino como súbditos, vasallos. Y la segunda, que tengan el protectorado de España por ser infieles recién descubiertos, que se les evangelice. El año 1519 llegó Hernán Cortés con un mercedario y un diocesano, Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, y ellos iniciaron junto con Cortés la obra tal vez simple de bautizar, porque no tenían las letras jurídicas apostólicas para tal camino. Cortés, que juega una figura preeminente, y baste leer las cartas de relación, donde se ve que es un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que hoy se ha tal vez manipulado la figura de Cortés. Él pide al rey Carlos I de España y V de Alemania que mande hombres santos y sabios a evangelizar estas tierras. Pero si podemos ver una visión continental, el rey Carlos I de España y V de Alemania había nacido en Gante. Él había sido educado por el futuro Adriano VI, Adriano de Utrecht, y Adriano VI había tenido una íntima relación con Erasmo de Rotterdam. Erasmo veía, y lo podemos analizar en su libro Elogio a la locura, veía una iglesia decadente que necesitaba la reforma, no como la pintó Lutero, como él se lo escribió en una carta,
porque Lutero no hizo una reforma, hizo una revolución. Y los padres de Gante, allá en Flandes, conocían a Erasmo. Y estos padres descalzos, porque siguieron al extremeño San Pedro de Alcántara, que la iglesia necesitaba una renovación. Por un lado, la descristianización con Lutero, 1517, 39 de octubre, y por otro lado, el descubrimiento de las nuevas tierras. Y aquí, el 13 de octubre de 1523, iban a venir 4 sacerdotes franciscanos. Uno murió en el camino en Valladolid, confesor del rey francés, y vinieron Fray Pedro de Gante, Fray Pedro de Aura y Fray Pedro de Tecto. Fueron recibidos por Cortés. Cortés besó sus manos y sus pies en signo de respeto y los alojó en Texcoco. La obra iba a ser colosal, una obra que no se cuenta en los libros de historia oficial y que, dicho sea de paso, los libros que se presentaron desde el año pasado por parte de la SEP son libros que han cortado la historia del virreinato. Y estos libros piensan que la historia son los pueblos precolombinos, es Juárez y es la revolución. Lo demás lo ha cortado terriblemente. Pero es el famoso conquistador, aunque Jean Duverger lo ha puesto en duda, Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo 171 de su obra La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, quien plantea detenidamente cómo recibió Cortés después de que el Papa Adriano VI, el 10 de mayo de 1522, con la bula omnívoda, él planteaba que fueran los sacerdotes franciscanos, ya sea por influencia de Carlos I o por el superior general, el padre Francisco de los Santos Quiñones. Y pide Hernán Cortés que las calles sean barridas, que se les ofrezca alimentación, porque tienen que recorrer descalzos 60 leguas desde la Veracruz hasta México, cerca de 230 kilómetros. Yo creo que con el entusiasmo de Erasmo de Rotterdam, que nunca salió de la Iglesia Católica, y ante la semilla negativa de Lutero, yo creo que estos hombres sintieron en su vida el sentido inicial de Francisco de Asís. Y ante ya la próxima división europea, ellos, yo creo que tuvieron un método hermoso, un método que muchos sacerdotes hemos olvidado: la sencillez y la humildad. Porque pues algunos sacerdotes somos prepotentes, de mal genio, nos saludamos y en nuestras parroquias queremos que nos sirvan y no servir. El ejemplo que nos dan estos hombres, tal como los describe en el capítulo 171, Bernal Díaz del Castillo, que llegan sucios, descalzos, y la actitud, no de soberbia, porque hoy cuántos políticos son soberbios, apenas llegan al poder, viven en palacios. No, la actitud del gran conquistador Cortés, tal como nos lo han retratado, una actitud de sencillez. Apenas los ven, se hinca, besa sus manos y besa su hábito. Y los demás capitanes lo hacen junto con Cuauhtémoc. Dice Bernal que esto les asusta
a los indígenas, porque si veían en la figura de Cortés un papel preeminente por arriba de sus sabios y de sus reyes, desde aquel momento llegó, como decía Fray Juan de Zumárraga, y como lo estampó en su tesis doctoral Ricard, la conquista espiritual de México. Conquista que se dio en la sencillez y en la humildad de estos 12 hombres, precisamente comandados por Fray Martín de Valencia, tal como lo podemos ver en Huejotzingo, en esa estapa tan antigua que se tiene en la iconografía del virreinato. Hombres que pudieron dar lo mejor de sí, pero que pudieron aprender, como dice el padre Mendieta en su historia indiana, cuando Fray Martín de Valencia le preguntó a Fray Juan de Tecto, ¿qué han hecho si todavía vemos lugares donde se ofrecen los sacrificios? Y Juan de Tecto, que era un hombre inteligente, le dijo, hemos venido a aprender la teología que no supo San Agustín. ¿Y cuál fue esa teología? Aprender la lengua. Aprender la lengua, el idioma, los usos y costumbres de estos hombres y mujeres que habían perdido todo, como lo podemos leer y como lo narra Fray Bernardino de Sahagún en el coloquio con los 12, y que después va a ser un libro, ese gran sabio, don Miguel León Portilla. La gran estrategia de los franciscanos fue conquistar con la humildad y la sencillez. Por eso en Tlaxcala les decían motolinia, motolinia, porque eran pobres. Y por eso Fray Toribio de Benavente quiso quitarse el apellido Motolinia. Por eso el apellido Paredes. Por eso un sucesor de usted, don Víctor, don Juan de Palafox y Mendoza, noveno arzobispo de Puebla de Los Ángeles, él, durante sus 9 años de pontificado episcopal, él pidió que nadie tenía que ser ordenado si no supiera uno de los 17 dialectos que se hablaban en esa grandiosa diócesis carolense que iba de mar a mar. El gran método de estos hombres fue la inculturización del Evangelio. Y yo creo, recordando al Papa Juan Pablo II, que si no recordamos, como decía Enrique Flores Cano, este nuevo pasado mexicano a través de coloquios, de encuentros de historia, es indudable que la mayoría sigamos viviendo la fragmentada historia oficial, de la cual millones de mexicanos siguen viviendo y de la cual se siguen contando una terrible montón de historias. Yo creo en lo particular que la mejor época que vivieron los indígenas, aunque usted no lo crea, fue la época virreinal. Porque las leyes de Indias cuidaban sus derechos. Había gobernadores de indios. Tristemente, cuando nuestra Nueva España se separa de España, vino tristemente el abatimiento de esta patria. Y tuvimos a un gran libertador, que es el que menos aparece en los gritos, y es don Agustín de Iturbide, el más olvidado y el verdadero padre de la patria. Yo creo que a partir de ese momento
todo se derrumbó en México. Porque, insisto, si no se tiene una historia objetiva, no podrá haber identidad nacional. Y si no hay identidad nacional, indudablemente no puede haber amor a la patria. Amar a la patria no es vestirse de chinas poblanas o de charros y tomar un excelente tequila 7 leguas. No. Amar a la patria es considerar con objetividad todo lo que hemos heredado del pasado. Y si a patrimonio territorial nos preguntamos, cuando nos separamos de España en el año 1521, el 28 de septiembre, era un territorio no mayor a 5 millones de kilómetros cuadrados. Cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, 27 años después, éramos menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Lo que la madre patria España cuidó, los hijos no lo supieron conservar. Por eso es ilusorio, es torpe, es contumaz y prosaico decir que España pida perdón. Eso supone una persona ignorante que no conoce del pasado y que no ha leído los tratados de Santa Calatrava del año 1836. Yo creo que de España no solamente recibimos la fe, recibimos la cultura, y yo creo que lo que más admiran todos los visitantes y turistas es 2 épocas, el virreinato y el porfiriato, tan denostados en nuestra historia. Finalmente, podría decir, como lo decía el extinto vicepostulador de la causa de Juan Diego, el padre José Luis Flores, él decía: simplemente la historia de México ha sido hecha por hombres y mujeres que han tenido errores y virtudes, malas y buenas decisiones, pero no podríamos encuadrar entre los malos al virreinato, a España, al Partido Conservador, a la Iglesia Católica y a Maximiliano. Sería un error garrafal. Ni tampoco podríamos decir que los buenos es la época precolombina, los liberales, Juárez y los revolucionarios. Si pudiéramos releer nuestra historia y si pudiéramos entender la gran obra que hicieron los franciscanos, porque dicho sea de paso, ellos eran gente intelectual, porque está condensado precisamente en archivos que hacia el año 1534 habían traído cerca de 20 toneladas de libros. Por eso hicieron gramáticas y por eso hicieron diccionarios. Y si conocemos todo el pasado mesoamericano, se ha debido a frailes, agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas y a cronistas. No se debe a la independencia, se debe a esta playa de hombres y mujeres que muchos, supongo, están gozando del Señor porque pudieron ser pequeños y así pudieron ser importantes en el reino de los cielos. Que María Santísima, primera evangelizadora de América, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea.
Y ahora, hermanos, le presentamos al Señor nuestra oración comunitaria, nuestras oraciones e intenciones y las oraciones e intenciones de toda la Iglesia Universal, diciendo, te rogamos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad, la comprensión entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concede benigno que por su continua protección
nos veamos libres de los peligros presentes y lleguemos felizmente a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo, Señor nuestro. Por él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una con ellos te adoramos, llenos de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los santos ángeles, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. A quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan gran sacramento, guíanos, Señor, por el camino de la salvación y la paz, bajo la custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Le pido a Dios que nos bendiga, que bendiga nuestros trabajos, que bendiga nuestra comunidad. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz.